Diario de J. F. Andrew, 3 de junio de 1892. Azul, desde que le he hablado del mundo exterior, de las diferentes tierras y seres vivos que hay más allá de su habitación, está convencida de poder viajar a esos lugares con solo cerrar los ojos. Se sienta en su camita y pasa horas soñando despierta. Luego me cuenta unas increíbles aventuras que por lo general dejan al descubierto su pobre y errada concepción del mundo. Por ejemplo, está convencida de que es posible caminar sobre el agua. Si supiera la antigüedad de esta idea, pero en ella no responde a un simbolismo religioso, sino que al observar las ilustraciones sobre el mundo marino que le traje, intuyó con cierta lógica que el agua capaz de levantarse sobre sí misma y formar olas y espuma era de una categoría muy distinta al agua que ella conoce, la que Mary usa para bañarla o la que le damos de beber. Y si en las ilustraciones las olas se alzan como amenazadoras montañas, ¿por qué no se iba a poder caminar sobre ellas? Marrón se lo ve deprimido, falta de voluntad, pero al menos su comportamiento es completamente perruno. Verde, su cuarto es el único que tiene una pequeña ventana que da al jardín. Me pareció buena idea que tuviera ese mínimo contacto con el mundo exterior, principalmente para que recibiera algo de sol y aire fresco. Marrón tiene mucho más espacio y luz en su galpón perrera. Para lo que pretendo de negro sería perjudicial, y azul, la pobre azul. Le vendría bien un poco de sol, su piel es tan blanca que parece una estatua. Pero todo no se puede. Una ventana en su cuarto daría a la calle con el riesgo de que pasase alguien. Últimamente la obsesión de verde con la ventana le ocupa la mayor parte del día. Parado en puntas de pie y mira hacia afuera. A veces directo al sol, lo que de seguro no es bueno para su vista. Pero, ¿qué puedo hacer? Si clausuro la ventana ahora, morirá de la tristeza. Blanco lo he internado en un colegio púpilo, así que por un tiempo puedo olvidarme de él. Un problema menos. Negro. La semana pasada lo enfrentamos a un perro salvaje y acabó con él en pocos minutos. Sigue con la desagradable costumbre de jugar con los cadáveres. Por ahora lo dejo. El cuerpo humano. Alejandro tenía en su cabeza demasiadas preguntas sin resolver al misterioso regreso de los niños secuestrados y lo surgido en la sesión de hipnosis con Amira. Se sumaban, se sumaba ahora un asesinato y también el deseo de descubrir quién lo había salvado del cuchillo de Joseph. Necesitaba a alguien que lo ayudase a pensar y por el momento solo contaba con Máximo Landore. Se encontraban en la confitería La Ideal, en una mesa apartada. Alejandro le había pedido a Máximo que se vieran aquí, observándolo fuera de la habitación de su hotel, en un ambiente tan poco habitual para el hipnotizador como una confitería. Alejandro pensó que era un tipo bastante raro. Esta impresión se hizo más fuerte cuando el hipnotizador pareció entusiasmarse mientras Alejandro lo ponía tanto de las novedades y le explicaba cómo había descifrado lo dicho por Amira en la sesión de hipnosis, hasta encontrar en el puerto a Joseph, el cangrejo gigante, y como el antiguo marinero había intentado matarlo, para unas horas después aparecer muerto. Leí algo sobre ese crimen en los diarios. No sabía que usted estuviera involucrado. Y no lo estoy. ¿Está seguro de eso? No sé lo que pasó. Estaba vivo. Y luego,
Solo sé lo que leí en los diarios. Alguien lo, alguien lo asesinó en el mismo descampado en el que yo estaba, enseñándose especialmente con el cadáver. Sí, dicen que no fue un asesinato normal, que fue algo artístico. La palabra artístico quedó flotando en el aire durante un incómodo silencio. Cerca de ellos, contra una pared, descansaba el busto de algún prócer. En la punta del salón, una ninfa o alguna otra representación idealista de la femineidad alzaba sus brazos al cielo. Eso era arte. Sin embargo, lo encontraba en el puer- lo encontrado en el puerto tenía poco que ver con esa clase de arte. El cuerpo humano es tan poca cosa. ¿Perdón? ¿No es ese el motivo de todos nuestros sufrimientos? Somos capaces de soñar lo que no podemos realizar. De ahí la desgracia del hombre. Puedo imaginarme levantando su vuelo, y si me esfuerzo, puedo sentir ahora mismo el aire golpeando contra mi rostro, mientras me remonto al cielo. Sin embargo, si me subo a lo más alto de este edificio y salto, ambos sabemos que terminaré estrellado contra el piso. ¿Por qué? ¿Porque no es un pájaro? No, hombre, le hablo de otra cosa. ¿Cómo es posible que seamos más en nuestros sueños? ¿Qué nos impide superarnos? Nuestro cuerpo. Hay quien se admira con razón de las cualidades del cuerpo humano y su innegable armonía. Y no hay, y no hay dudas de que se trata de una maquinaria extraordinaria, tan extraordinaria como el cuerpo de una ballena, el de un león o el de una lombriz. Y sin embargo, mi alma es tanto más, y digo la mía porque la suya no la conozco, ni a la de nadie más, ni siquiera sé si las almas existen. Me refiero con alma a este conjunto de impresiones que soy yo, y es tan increíble. Le aseguro que si no fuera por mi cuerpo, podría volar. Le digo más, si no fuera por mi cuerpo, sería un extraordinario pianista, un atleta de excepción y un gran bailarín. Porque si no fuera por mi cuerpo, mi alma no tendría límites. ¿Me sigue? La verdad es que no. Vamos, ¿no siente por momentos una fuerza descomunal totalmente desproporcionada con respecto a la que su cuerpo tiene cuando se enoja, por ejemplo? ¿No siente que sería capaz de incendiar el universo entero si pudiera hacer salir de su cuerpo el fuego inmenso que lo posee? No entiendo a qué viene todo esto. Por un momento, Máximo pareció decepcionado. El alma de un dios en el cuerpo de un animal. Esa es la desgracia del ser humano. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con el asesinato? Piensa en lo que el asesino hizo con el cuerpo. ¿No es una forma de acabar con el límite de lo que le hablo? ¿No intentaba el asesino convertir al cuerpo humano en algo grandioso? Al transformar el cuerpo de su víctima en una obra de arte. ¿No buscaba expresar lo que realmente es el ser humano? Convirtió el cuerpo de un viejo borracho en algo maravilloso, extraño, inexplicable, como el alma. Sí, un viejo borracho que hasta hace poco estaba vivo. Y aquí la cuestión es filosofar menos y descubrir quién lo asesinó y por qué. Estoy tratando de pensar como la persona que cometió el crimen. ¿Prefiere que piense que esto es obra de fantasma o de seres malignos, escapados del infierno y que a usted los rescató un grupo de ángeles? No, A mí me gustaría. Tengo debilidad por lo fantástico, aunque hasta el momento mi vida haya sido estrictamente realista. Alejandro interrumpió a Landore. ese anciano era Joseph, el cangrejo gigante del relato de Amira. De eso estoy seguro. Por lo tanto,
Quien lo haya matado lo hizo para que no hablara. Por ahora, lo único que podemos hacer es realizar otra sesión de hipnosis con Almira. ¿Está de acuerdo? Le dije cuando lo conocí que lo más probable era que su amiga estuviese mintiendo, pero los últimos acontecimientos me están empujando a creerle, así que cuente conmigo, haremos otra sesión. Diario de J. F. Andrew, 23 de julio de 1893. Qué rápido crecen los niños. Pasar la vida entre ellos es estar frente al constante recordatorio de nuestro propio envejecimiento. Porque si pienso en el día en que los trajimos a la casa, esos bebés recordetes que no sabían caminar, y los miro ahora, grandes, formados, llego a la inevitable confirmación de que el tiempo pasa. Aunque para mí esté fresco el recuerdo del comienzo de esta aventura. Ya tiene 9 años. Azul es una mujercita en miniatura. Verde tan solemne. Me sorprende cada día con su lucidez e inteligencia. Negro se ha convertido en lo que esperamos, una auténtica máquina de matar. En cuanto a marrón, a veces al verlo me olvido de que estoy frente a un ser humano y de blanco, ¿qué puedo decir? Que ya es todo un bobalicón, como la mayoría de los niños normales de esa edad. Pero nuestra tarea continúa. No hay que bajar los brazos. Recién estamos empezando. Solo es el punto de partida para que estos chicos se conviertan en seres realmente únicos y extraordinarios. A través de ellos sabremos más sobre lo que oculta nuestra mente y sobre nuestro instinto y nuestras verdaderas capacidades, más que nunca antes en la historia. Me descubro fantaseando con que los niños son grandes y me felicitan y me agradecen lo que hice por ellos, que entienden que han sido parte de algo maravilloso. Cuando ese día llegue, cuando podamos vernos a la cara como iguales y entiendan la maravillosa misión que he cumplido con ellos, creador y obra se reconocerán mutuamente. Ya no habrá distancia entre nosotros y solo quedará el orgullo de la tarea cumplida. El parque les ama, aunque no viajaba mucho, en una oportunidad había intentado escapar de la ciudad con la excusa de una propuesta de trabajo en un diario local, y 22 años recién cumplidos, Alejandro se fue a vivir a un pueblito en las afueras de Córdoba, jurándose no volver. Su padre había reprobado la mudanza, por supuesto. Durante 2 años lo logró, en una casita humilde pero acogedora. Pasó los años cordobeses preguntándose por qué no había decidido emigrar antes. A la distancia, la vida que llevaba en Buenos Aires se la hacía insana. Lo suyo era el campo, el cielo despejado, el tiempo transcurriendo con lentitud. En Córdoba descubrió que prefería los zigzagueantes caminos de tierra a las calles marcadas a cuadrícula. El canto de los pájaros a los gritos tierra a las calles El canto de los pájaros a los gritos de las canillitas, las bocanadas de aire seco a la constante sensación de ahogo que le producía caminar por el centro. Sin embargo, con voluntad no alcanzaba, y si él prefería la naturaleza, la naturaleza no lo prefería a él. No lo querían ni el cielo abierto, ni el arroyo zigzagueante, ni el pájaro cantor. Se lo hacía saber a cada rato. Si el pájaro cantaba era por el terror que le producía su presencia. Si el paisaje era despejado era para esquivarlo, si la tarde era calurosa era para sofocarlo. No hizo un solo amigo y las mujeres pasaban a su lado como si fuera invisible. Aguantó todo lo que pudo, finalmente supo que, aunque nada quería menos, tendría que volver a la capital. Cuando llegó a Buenos Aires, lo recibió con una sonrisa. En poco tiempo rehizo sus relaciones y consiguió trabajo. La ciudad era buena con él, y con esa bondad buscaba humillarlo.
Si antes la gran ciudad había accedido a ser abandonada, era para demostrarle que tarde o temprano volvería arrepentida a su regazo. Fue en ese regreso que el contrato entre Buenos Aires y Alejandro tomó forma. Era bastante más complejo que un simple pacto de mutuo sufrimiento e cláusulas, incluía muchas cláusulas, pero había un lugar que Buenos Aires entregaba a Alejandro, un regalo para él, y nadie más, sin importar que fuera público y que por allí transitaran cientos de personas. Ese lugar era suyo y era el corazón de Buenos Aires, no corazón en el sentido de centro o de territorio de mayor importancia, corazón por escondido, por íntimo. Era el sitio en que Buenos Aires se mostraba a Alejandro sin artificios, sin pompas en su belleza intimida. Ese lugar era el Parque Lezama. Por eso, cuando le ofreció a Mira ir pasear por el parque, lo hizo con la intención de mostrarse tal cual era, de, since- de sincerarse ante ella, recibirla en su intimidad, abriéndole las puertas de su pequeño reino de lomas y árboles de raíces retorcidas, y al mismo tiempo buscaba contemplar a Amira, porque el parque tenía una cualidad que Alejandro apreciaba por encima de cualquier otra luz. Era probable que solo él lo notara o que el efecto se debiera a la familiaridad que tenía con el paisaje, pero la luz del parque no se parecía a ninguna otra. En el parque no se podía mentir, no a Alejandro al menos, y bajo esa luz particular pudo confirmar lo que ya sabía. Amira era hermosa. Almira, creo que tendremos que realizar otra sesión de hipnosis. Tardaba en responder, o eso parecía cuando separaba sus labios lentamente y permanecía en silencio como dándole vueltas a lo que iba a decir, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas o se arrepintiera antes de pronunciarlas. O quizás no, quizás hablaba con palabras silenciosas en una frecuencia no perceptible para el oído común, con palabras únicas y bellas que nadie podía oír, y recién después agregaba palabras de las sonoras, de las comunes, para aquellos que no habían podido escuchar lo que realmente había dicho. Yo no sé si quiero. ¿Por qué? ¿Fue una experiencia dolorosa? No, no lo fue, pero ¿es realmente necesario? Creí que lo que más quería era recordar. La otra noche tuve un sueño. Usted y yo paseábamos por la ciudad, que estaba más hermosa que nunca, porque no solo había coches y edificios en las calles, sino también animales de todas las especies, y árboles y flores. Y nosotros caminábamos y conversábamos, cuando de repente aparecía en el cielo el águila, ya no en la jaula, sino libre, volando libre, como usted dijo que prefería. Y yo le hacía señas, le decía, ahí está el águila. Y usted no oía, me miraba, pero no oía. Entonces el águila bajaba desde el cielo y con sus garras, que eran gigantescas, lo tomaba a usted y se lo llevaba. Se lo llevaba volando, lo veía desaparecer en el cielo, mientras el águila se elevaba más y más. ¿Y por ese sueño no quiere hacer otra sesión de hipnosis? Supongo que me preocupa lo que pueda pasarnos, a usted y a mí, si seguimos adelante con esto. No se preocupe, Amira. No hay que presentarles atención a los sueños. Nada va a pasarnos. Dejó a Amira en la casa de sus padres. Luego de combinar una segunda sesión de hipnosis, ya se había hecho de noche. Caminaba volviendo a su casa cuando entre las sombras le pareció ver a alguien. Estaba a más de 50 metros, parado en una esquina. Era bastante tarde y no había nadie más en la calle. Aunque estaba lejos, lo que le llamó la atención
fue la inmovilidad del personaje. No iba ni venía, estaba parado sin más. Alejandro caminó hacia él. El hombre no se movió. Al verlo con más claridad, descubrió que llevaba un sombrero viejo, un traje muy gastado y que tiene una posición corporal extraña, demasiado encorvada. Siguió caminando. Entre las sombras pudo ver el rostro. Descubrió un detalle perturbador. El hombre tenía la boca abierta y media lengua afuera. Colgaba la lengua y densos hilos de saliva caían sobre la camisa y el traje. Alejandro caminó más rápido. El hombre se dio vuelta y comenzó a irse. Caminaba de una forma extraña, forzada. Ahora sabía quién era. No lo había reconocido por la ropa. Alejandro empezó a correr. Se estaba acercando. El hombre se dio la vuelta y por un segundo a Alejandro le pareció que sonreía. Luego cambió su posición y corriendo en cuatro patas se perdió en la oscuridad en una calle de Constitución. Diario de J. F. Andrew, 25 de diciembre de 1893. Creo que Mary no ha tomado a bien mi idea. Anoté ya en este diario que la case con Joseph. Me pareció que era lo mejor. El hombre y la mujer han sido creados para estar juntos. Y si entre mis seguidores tengo hombres y mujeres, aunque la única mujer y por ahora sea Mary, ¿por qué no va a casarse entre ellos? Mejor manera de continuar con nuestra tarea que creando familias. Y de paso, solucionando el problema de Joseph. Una buena mujer como Mary es la receta ideal para su mal. Él es algo mayor para ella, pero creo que eso es bueno en una pareja. Los problemas de Joseph, su inestabilidad y el alcoholismo, encontrarían en Mary un límite que los haga retroceder. La llamé a mi despacho para informarle de la noticia. Cuando entró se la veía muy contenta, pero su rostro fue desfigurándose a medida que iba entendiendo. Puede ver su mueca de asco mientras le hablaba de Joseph. Le expliqué que lo importante era que Joseph es uno de los nuestros, y ya que tarde o temprano, como mujer que es, tendría que casarse. ¿Qué mejor que hacerlo con un hombre de mi confianza como Joseph? Que recordé que había jurado seguirme hasta las últimas consecuencias y obedecerme mis mandatos. Sí, por supuesto, respondió ya llorando. Dio media vuelta y se fue. Celebramos la boda una semana después. Oficié de juez. Sí, un sacerdote tiene el poder de unir matrimonios. ¿Por qué yo no? Brian y Félix fueron los testigos. Como una humorada hice jurar a Joseph y a Mary sobre un ejemplo de One the Origin of Species de Darwin. Los muchachos rieron un buen rato. Después la pareja se retiró a sus aposentos. A Mary se la veía asustada. Espero que Joseph haya sido suave con ella. Mary. Flores era un lindo barrio. El oficial Ramírez pensó que si no cobrara una miseria como policía, le gustaría comprar una casa en la zona. Estaba un poco lejos del centro, pero pasaba el tranvía. Había jardines cuidados y las calles eran silenciosas. Un barrio tranquilo, con prolijas casas bajas, como a él le gustaba. A una de esas casas se dirigía, la de la vieja y querida Mary. De las muchas ancianas molestas con las que tenía que tratar en su condición de policía, Mary era la menos complicada. Nunca nadie se quejaba de ella ni ella de nadie. El oficial Ramírez ni siquiera la habría conocido si no hubiera sido porque la anciana tenía grandes conocimientos de medicina. Había sido enfermera en un país natal, según le explicó de manera apresurada, que habían salido a la luz una mañana en que un vecino casi se mata usando unas tijeras de jardinería. Desde entonces, los vecinos se habían acostumbrado a molestar a la vieja Mary con sus rodillas sangrantes, sus uñas encarnadas, sus toses de medianoche. La anciana rezongaba un poco, pero siempre terminaba dando un buen consejo con tal
de que la dejasen en paz. Ese día, el oficial Ramírez se dirigía a la casa de Marie, porque los vecinos habían comentado que durante la noche se había escuchado una serie de ruidos digno de un edificio en construcción. Nadie se había quejado en realidad. Tratándose de Marie, podían hacer la vista gorda a una noche de desvelo. Pero al ir a tocar la puerta, los vecinos no habían obtenido respuestas y decidieron avisar a la autoridad. El oficial Ramírez estaba acostumbrado a ese tipo de tareas en las que iba gustoso. Por lo general era cuestión de llamar a la puerta, hablar con los dueños, explicarles que los vecinos se habían quejado, pedirles que por favor no hicieran más ruido, o que juntaran la basura o no pelearan a los gritos. En fin, que cumplieran con las reglas del buen convivir que estaban quebrando y listo. A lo sumo, si alguno se ponía terco, gritar un poco, en el peor de los casos, amenazar con llevarlo a la seccional, algo que por supuesto no iba a suceder con la silenciosa y parca Marie. Fácil, sin problemas. En cambio, los anarquistas, ese sí que es un problema grave, pensaba Ramírez. Había desarrollado un miedo irracional a los anarquistas. Estaba convencido de que odiaban a los policías y deseaban verlos a todos muertos. Para colmo, cualquiera podía ser anarquista. Había que andarse con cuidado, y la mejor manera de cuidarse era evitar la acción, dedicándose a tareas como la que le habían encomendado ese día. Golpeó a la puerta y nadie respondió. Entonces sintió el olor, un tufo dulzón, tan fuerte que le hacía picar la garganta. No le costó mucho abrir la puerta por la fuerza. En otra circunstancia no lo hubiera hecho. No tan pronto al menos, pero el olor lo llamaba. Entró en la casa. Al principio solo vio oscuridad y el olor. Porque el olor era como si pudiera verlo. Una humareda roja que provenía de la pared que estaba justo enfrente. Los ojos se le fueron acostumbrando y la imagen en la pared comenzó a iluminarse. El olor era su mensajero, el largo brazo con el que la imagen tomaba al oficial Ramírez de la nuca y lo obligaba a contemplarla. Lo primero que vio un mundo de violetas y rojos ocultos. Ahora la imagen se ampliaba, como si de ella misma surgiera la luz, y Ramírez pudo contemplar el cuadro entero. Sobre su base el triángulo chocaba con un círculo que del enfrentamiento salía herido y goteaba líneas que en su recorrido cobraban vida y salían disparadas hacia el extremo izquierdo de la pared. Una media luna azul contemplaba la lucha entre el triángulo y el círculo desde una esquina mientras acunaba un trapecio de huesos molidos y sangre coagulada. El cuadro, si es que a eso se le podía llamar cuadro, era imponente por su tamaño y por su vocación de esencia, como si fuera la primera vez que esas formas y esos colores eran pintados. El oficial Ramírez cayó al piso, pero no lo dejó de mirar. Los ojos permanecían abiertos, negando el deseo del cuerpo, que pedía escapar. Las rodillas en el piso y las manos sobre los muslos, la actitud del que reza ante un ídolo, el rostro compungido, las lágrimas que comienzan a caer en un instante, un estallido de sensaciones formaron en Ramírez una zona franca, libre de pensamientos, permitieron que convivieran en igualdad de peso, sentimientos contrapuestos, la subyugación ante la belleza junto al horror a la violencia, el amor al sublime misterio de la vida y la repugnancia ante la carne podrida, el orgullo de la trascendencia que sólo el hombre posee y la vergüenza por lo que con esa trascendencia se hace. Y sobre estos sentimientos, la certeza del crimen, porque desde el primer momento Ramírez entendió la obra, supo que esa explosión de colores y formas puras
estaba compuesta por sangre, vísceras y huesos humanos. Lo supo por cómo reaccionaron su sangre, sus vísceras, sus huesos. Cuando la conciencia de sí mismo volvió, el oficial Ramírez se descubrió de rodillas y llorando, como si hubiera estado en la iglesia en su día de mayor fe. Reaccionó como si se hubiera descubierto adorando a un ídolo infernal. Tambaleando se levantó, se dio vuelta y comenzó a correr. En la calle, la gente lo siguió con curiosidad. No todos los días se ve a un policía corriendo y llorando. Lo que no sabían era que en ese momento Ramírez ya no era un policía. Más bien era un fantasma que había visto el futuro. Mientras corre, Ramírez no recuerda ya su temor a los anarquistas porque acaba de presenciar con sus propios ojos algo que le resultaba más oscuro que la falta de orden. Aunque no podría expresarlo en palabras, sabe que acaba de contemplar el nacimiento de un nuevo orden, despiadado, cruel e incomprensible. Un nuevo orden que para nacer necesita destruir lo establecido y crear con sus vísceras. Diario de J. F. Andrew, 26 de noviembre de 1894. Le traje a Azul un nuevo regalo, uno de esos hormigueros de vidrio en los que pueden verse la actividad de las hormigas y sus laberínticos pasillos y cámaras. Por supuesto que le encantó. Me abrazó con tanta fuerza que creí que no me soltaría jamás. En su mirada había gratitud, admiración y amor. Continuando con el amor, ayer pasé la tarde con Blanco. Él estaba con sus juguetes y yo con mis libros, cuando de repente dejó lo que estaba haciendo, vino y me abrazó. Te amo, papá, dijo. Fue completamente distinto a lo sucedido con Azul. En este caso sentí repugnancia. ¿Qué puede saber ese niño sobre el amor? ¿Qué le ha enseñado esa palabra en primer lugar? Solo repite fórmulas que oyó a otros niños o a otros adultos. Nada tiene que ver con el amor que había en los ojos de Azul. El de Blanco es un amor de novela, de lugar común. El niño que se abraza a su padre y le dice, te amo, papá, tan pequeño y ya carece por completo de personalidad. Es solo otra oveja para engrosar el rebaño. En cuanto a Negro, tuvo esta semana una dura prueba. Soltamos en su cuarto a un lobo. Elegimos a uno pequeño, pero resultó ser bastante salvaje. Por un momento evalué intervenir. Finalmente, Negro pudo matarlo con sus propias manos, aunque quedó seriamente malherido. Mary se puso de inmediato a trabajar en sus heridas. Como compensación, he dejado en un rincón el cadáver del lobo para que Negro pueda jugar con él cuando se sienta mejor. Rascándose con un palo. Se podría decir que el segundo crimen pasó desapercibido con los festejos del centenario tan cerca. La prensa no tenía lugar para noticias que desentonaran con el espíritu alegre y orgulloso. Los mismos titulares con los que la noticia se comunicó contribuyeron a su pobre impacto. El asesino del puerto ataca de nuevo. A los periodistas que necesitaban sus mejores ideas para la Argentina centenaria, no les importó que el segundo asesinato hubiera ocurrido en Flores, bastante lejos de la zona portuaria. A falta de un nombre mejor, el asesino continuaría siendo el asesino del puerto, sin importar dónde cometiera sus crímenes. Tampoco por parte del gobierno se tomó el caso con seriedad. La cantidad de invitados extranjeros presentes empujaba a relativizar toda nota negativa. No se indagó, por ejemplo, si había alguna relación entre las dos víctimas y tampoco parecía interesar que ambos fueran extranjeros de los que ni siquiera se conocía su verdadera identidad. La nueva víctima era una mujer mayor. Los vecinos la conocían como Marie. Aunque no se encontró documentación que probara si este nombre era real o cuál era su apellido,
Vivía sola y casi no recibía visitas. Lo único destacable sobre su persona era que sus conocimientos médicos parecían estar bastante más profundos que los de la mayoría de las enfermeras. Alejandro no sintió esta vez alarma oculta en la ciudad. Se enteró de lo sucedido bastante después del mediodía, y solo por la costumbre profesional de leer los diarios a punta como si fueran libros. La forma tan particular de destrozar los cuerpos para crear obras de arte unía el reciente crimen con el de Joseph. ¿Qué papel ocuparía esa anciana enfermera que el pasado de Amira y de los otros chicos desaparecidos? ¿Y quién estaba llevando adelante esos crímenes? ¿Y qué hacía Dimitri corriendo en medio de la noche? Esa misma noche se encontraron los tres nuevamente en la habitación del doctor Landore. La sala estaba a oscuras, apenas se veían los muebles en los que estaban sentados. Rompían la penumbra los esporádicos brillos del reloj, que oscilaba con el ritmo preciso que le daba la mano del hipnotizador. Amira estaba sentada en la misma silla que la vez anterior, la espalda recta, el pelo cayendo sobre los hombros, las manos cruzadas sobre el regazo. Máximo le ordenó que inspirara y que expirara. La respiración de Amira llenaba la sala con un ritmo pausado y parejo. La mirada comenzaba a cansársele, tal como se lo ordenaba Máximo. Su respiración y el pendular del reloj estaban completamente sincronizados. Eran uno. Alejandro sentía que esta unión, de la que a poco iba quedando afuera, mientras Máximo envolvía a Mira con su voz, de nuevo los 10 escalones, de nuevo el retroceder en el tiempo con cada paso. El cambio empieza a notarse en Amira, casi como si el físico acompañara a la mente, como si rejuveneciera a medida que se sumerge en el estado de hipnosis. Es la expresión del rostro la que va cambiando. Reflotan los gestos de la niña. Las cejas se arquean, los labios se contraen, las manos ya no descansan tranquilas, sino que se retuercen juguetonas. Amira desciende los escalones hacia su infancia y Alejandro, sentado en su silla, observándolo todo. Es como si caminara a su lado. Hola, Azul. ¿Dónde te encuentras? En mi habitación. Quiero que me prestes atención a lo que voy a preguntarte. ¿Conoces a una mujer llamada Marie? Mari se encarga de cuidarme. Siempre está triste. No me gusta porque me pincha. ¿Con qué te pincha? Agujas. Mari es la reina de las agujas. ¿Y es amiga de tu papá? Ella hace todo lo que Andrew diga. ¿Y Andrew es tu papá? Yo lo llamo papá. Brian es quien lo llama Andrew. ¿Y quién es Brian? Brian se rasca la panza con un palo y grita: Señor Andrew, señor Andrew. Amira comienza a tararear una melodía que a Alejandro le resultaba familiar. Ta, 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 rascándose con el palo. Ta, 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 ta. Y se rasca con el palo izquierdo. Una vez lo hizo para mí. Yo no sabía qué era. Oía ta, 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 ta. Y pensaba que sería un pájaro, un hermoso pájaro cantor. Ta, 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 ta. Pero era Brian. Joseph, Mary, Félix y Brian. Le dicen señor Andrew. Y yo lo llamo papá. Azul, necesitamos tu ayuda para encontrarlo. Es muy importante que encontremos a Andrew. No van a poder. Nadie puede. Él viene cuando quiere. No van a encontrarlo jamás.
Diario de J. F. Andrew, 12 de marzo de 1895. Los niños y la música, verde y azul, supongo que también negro y marrón, han descubierto la música gracias a Brian. Se ha comprado un cello para matar sus horas libres y nos tortura a todos con sus prácticas. Recién está empezando, pero no creo que tenga cualidades. Marrón, algunas tardes voy al galpón a jugar un poco con él, a tirarle una rama y que vaya a buscarla. Ese tipo de juegos. Otro día me llevo un libro para leer y él se acurruca a mis pies. Tenemos una linda relación. Verde. Ya habla al menos 3 lenguas. Tiene sólidos conocimientos de matemática, química, botánica, teóricos, por supuesto, y gramática. Yo a su edad apenas si sabía algo de piano. Lo que va a hacer este niño cuando crezca, su futuro no tiene límites. Ayer hubo una pelea entre Félix y Brian. Ninguno de los dos quiso decirme el motivo y debo confesar que tampoco me interesa demasiado. El problema es que se pusieron a discutir en el pasillo. Mi idea es que habían tomado de más. Por eso no quieren decir nada sobre lo que pasó. El problema fue que con sus gritos asustaron a Verde. Fui a calmarlo. Le expliqué que no pasaba nada importante, que solo se trataba de una discusión entre 2 hombres adultos. Me respondió que quería salir. Comenzó a repetir una y otra vez: quiero salir, por favor, déjeme salir, decía mientras las lágrimas caían de sus ojos. Le volví a decir que los niños pasan siempre la primera parte de su vida estudiando encerrados, y que cuando fuera grande, por supuesto que saldría. ¿Cuánto?, preguntó. A los 15 años. Dije sin pensarlo demasiado. Con eso logré calmarlo y pudo dormirse nuevamente. Brian. Luego de dejar a Mira en la casa de los Anuar, Alejandro volvió a lo de Máximo. Los dos daban vueltas por el cuarto, tirándose de a ratos en algún sillón, estrujándose el cerebro para encontrar la solución. ¿Qué tenemos? Andrew, siempre Andrew. Alejandro bajó la vista para contener la rabia. También tenemos nuevos nombres, además de Joseph el Cangrejo y la fallecida Mary. Nombró un tal Félix y un tal Brian. Que se rascaba la panza con un palo. Esa música que tarea a Mira la conozco. Sí, yo también. Máximo se puso de pie de un salto y comenzó a revolver sus papeles apilados en el piso. Claro que la conozco. Alguna vez intenté tocarla. No hace mucho que se me dio por aprender a tocar la guitarra. Todavía soy bastante malo, pero tengo por aquí algunas partituras. Acá está, creo. Máximo tomó su guitarra y siguiendo la partitura, ejecutó una versión bastante precaria de la misma melodía que había tarareado Amira. ¿Es esa? ¿Qué es? Ach. Preludio de la suite número 1 para cello. Los dos guardaron silencio un instante, acomodando la historia al nuevo dato. ¿Chelo? ¿Brian se rascaba la panza con un palo? Brian tocaba el cello. Bien. Dijo con el palo izquierdo, ¿no? ¿Quiere decir que Brian era zurdo? Ahora fue Alejandro el que se paró de un salto y con el mismo impulso tomó su sombrero y se dispuso a partir. Con esto tengo suficiente. Lo mantendré al tanto de las novedades. Deséenme suerte. 2 días le llevó a encontrarse frente a la casa del Brian del relato de Amira. No había tantos chelistas en Buenos Aires, y menos zurdos.
Alejandro estaba en lo cierto al sospechar que entre las muchas cosas que los zurdos tenían complicadas está la de tocar instrumentos, especialmente un instrumento de orquesta como el cello. Descubrió que en el caso de los guitarristas era común mandar a dar vueltas las cuerdas para que la mano izquierda lleve el punzar y la derecha la digitación. Pero con los instrumentos como el cello no era frecuente, pues equivalía a quedarse fuera de cualquier orquesta. Se supone que el conjunto de cuerdas de una orquesta debe apuntar sus arcos hacia el mismo lugar, y que un arco a contramano de los demás destruiría la armonía visual del conjunto. Tan poco frecuente era que un chelista encargara a un luthier un cello adaptado para manejar el arco con la mano izquierda, que luego de hacer unas pocas averiguaciones descubrió que en todo Buenos Aires un solo chelista con un instrumento de estas características, el doctor Francisco Koch, hombre de negocios retirado, chelista ocasional. Pensaba seguir la misma rutina que con Joseph y presentarse sin previo aviso, diciendo la verdad, pero esta vez cuando el supuesto doctor Francisco Cook le abrió, le echó una mirada a Alejandro y sin darle tiempo para hablar, dijo: Está buscando al doctor Andrew, ¿no? Alejandro tardó unos segundos en contestar. Me da la sensación de que me esperaba, Brian. A Brian no le sorprendió lo más mínimo que conociera su verdadera identidad. Se metió de nuevo en la casa, permitiendo que Alejandro lo siguiera. Lo primero que llamó su atención al entrar fue un grupo de valijas a medio llenar con ropa y objetos. ¿Piensa irse de viaje? Por supuesto que sí, con más razón después de su visita. ¿Por qué? El hombre observó sorprendido a Alejandro. ¿A qué ha venido? Usted lo ha dicho, estoy buscando al doctor Andrew. Al oír esa respuesta, dejó de mirarlo y continuó llenando sus valijas. Vaya chiste, Andrew está muerto. ¿Qué quiere decir? No tengo tiempo que perder, le pido que se retire. Alejandro perdió la paciencia, se abalanzó y lo tomó por el cuello. Óigame bien, no estoy jugando. Me va a decir ahora mismo toda la verdad sobre ese Andrew y dónde encontrarlo. Usted no entiende nada, nunca entenderá nada. ¿Qué quiere que le diga? Para empezar, ¿qué fue lo que hicieron con esos chicos? El doctor Andrew quería hacernos mejores, ¿se da cuenta? Él quería hacernos un mundo mejor, pero para eso hay que correr riesgos, ¿entiende? Y él no temía correrlos. Voy a darle un ejemplo práctico que Andrew siempre usaba. ¿Sabe usted quiénes construyeron las primeras carreteras? Fuertes edificios, teatros, monumentos, en fin, toda construcción importante de cualquier civilización. Los esclavos. Sin los esclavos no tendríamos ni pirámides de Egipto, ni murallas chinas, ni Partenón, ni pirámides aztecas. Fue gracias a esa mano de obra gratis, obligada a trabajar hasta morir, que la civilización humana dio un paso adelante. La esclavitud es moralmente incorrecta, por supuesto. Toda persona civilizada y moderna está de acuerdo en eso, pero la realidad es que si nunca hubiera existido, el mundo no sería lo que es. No habría avanzado. Le debemos mucho a la esclavitud. ¿Moraleja? A veces es necesario dejar la moral de lado para avanzar. ¿Qué hicieron con esos chicos? ¿Qué es lo que nos hace ser como somos? Los padres que nos tocan, la educación que nos da, el entorno en que nos criamos. ¿Cómo sería un niño que no conociera el concepto de muerte? ¿Cómo crecería una persona si no tuviera contacto con ningún
otro ser humano. Cada chico recibió una crianza especialmente diseñada por Andrew, pero cuando cumplieron 15 años escaparon. Nunca supimos cómo. Eso es todo lo que hay para decir. La mayor parte del equipo del Dr. Andrew huyó. Solo yo me quedé junto al maestro hasta que él mismo me echó y lo hizo para protegerme. ¿Protegerlo de qué? Andrew temía la venganza de los chicos. Sabía que volverían a buscarlo. Brian tomó un conjunto de papeles de su valija, se los mostró a Alejandro sin dejar que los tocase. Me le envió antes de suicidarse. Es su diario. Lo único que queda de su valioso trabajo. Lo único. Después de tantos años de investigación de una mente brillante. Démelo. Alejandro quiso sacarle el diario, pero Brian lo sorprendió pegándole un cabezazo. Mientras Alejandro trataba de recobrarse, el otro tuvo el tiempo suficiente para acercarse a un escritorio y tomar una pistola del cajón. Un paso más y lo mato. Esto no va a quedar así. Por supuesto que no. Todo va a ser mucho peor. Diario de J. F. Andrew, 25 de diciembre de 1895. Encuentro en verde algo extraño. No sabría cómo explicarlo. Algo en su mirada, seguramente fruto de tantos años de introspección, tiene una mirada espantosamente profunda. Cuando entro en su habitación, clava sus ojos en mí y no los aparta hasta que salgo. Es algo inquietante, difícil de explicar. Marrón mató a los demás perros, a todos. Aún no sabemos por qué. Calculó que fue el resultado de una lucha de poder o la típica pelea por la comida, aunque había de sobra. ¿Por qué los mató? ¿Será que su humanidad, al no poder expresarse, se manifestó en violencia? ¿Mató a los perros porque no quiere ser perro? ¿Por qué odia su condición? Por ahora lo dejamos solo en el galpón. Me parece que no voy a traerle más compañía canina. Ya no es necesario. Ayer entré al cuarto de negro mientras dormía. No solo juega con los cadáveres de los animales, con su sangre, huesos y piel. Les ha llenado las paredes con una especie de pintura. Creo que es un descubrimiento importante. Observando esos ejercicios plásticos, por ahora no se me ocurre llamarlos de otra manera. Me di cuenta de que estaba ante un arte libre de toda influencia. Como ningún arte del mundo moderno puede estarlo. Un arte libre de concepto, libre hasta de la idea mínima de arte. Un arte que no se sabe tal, más primitivo aún que el arte primitivo, más antiguo que las pinturas rupestres, pues en ellas podemos imaginar que quienes las hicieron habían aprendido de otros, pero aquí no. Este es el momento mismo en el que el hombre inventa el arte.